continuamos nuestra conversación con el economista Pedro Silverio, quien en una primera parte nos ha ofrecido de manera muy clara y muy responsable cuál es la real situación ante esta calamitosa y, a la redundancia, situación provocada por la pandemia. Me iba diciendo, oye, Pedro, en cuanto al cuidado que hay que tener con no tentar bajo ninguna circunstancia agregarle ese elemento inquietante, incontrolable muchas veces, que tú sabes que ha provocado en épocas anteriores, que no hablamos, no quisiera ni hablar de la parte social, de la parte de la paz, pero nada se descarta. Entonces, tú entiendes mi pregunta, Pedro, y ahí quiero que me hable como una persona conocedora de lo que es política monetaria, lo que es política cambiaria, lo que es política en sentido general, macroeconómica. Tú entiendes que el Banco Central debe asumir en este caso tomar una decisión de invertir lo que sea necesario y orientar bien esas divisas, de esas reservas que se van a inyectar al mercado, orientarla bien orientada, pero para llevar esa tranquilidad. Sí, es que si el Banco Central ha acumulado reservas, lo ha hecho con un propósito. Y ha llegado el momento de que ese propósito se cumpla, porque nos ha sorprendido una crisis sanitaria que va a implicar que nuestra cuenta corriente pueda tener incluso un déficit que pueda llegar a 5.000 millones de dólares en el año 2020. Entonces ya tú sabes que hay ahí 5.000 dólares que hay que buscarlo de alguna manera para financiar la balanza de pago, especialmente la cuenta corriente. Entonces, el Banco Central no hace nada con tener esa reserva si no la va a utilizar en los momentos que precisamente se justifica que se utilice. Claro, no estamos proponiendo que el Banco Central salga desordenadamente a quemar las reservas al mercado cambiario. No, eso es el uso de la reserva tiene que hacerse de manera ordenada y enviando las señales de política monetaria y política fiscal que tranquilice a los agentes económicos, porque si hay algo, Alberto, que no puede ser financiado con ningún nivel de reservas, es la desconfianza. Si caemos en un sistema, en una desconfianza generalizada en el sistema cambiario y en el futuro inmediato de la economía, no hay reservas que puedan financiar una situación de esa naturaleza. Entonces, es mejor apagar un fuego cuando está pequeño que esperar que el fuego se haga muy grande. Vamos a apagar el fuego ahora, que está pequeño, vamos a decir que todavía está manejable con los recursos que tiene el Banco Central, y entonces reducir la posibilidad de que se presente ese evento que tú has planteado. Y además, Pedro, te digo y te hago la pregunta, ¿no entiendes tú que con una medida oportuna que, como tú señalas, lleve esa calma necesaria en estos momentos donde no es para nada positivo agregarle un ingrediente a la situación difícil que estamos viviendo de desconfianza? E incluso para los agentes internacionales que de una forma u otra van a jugar un papel preponderante y deben jugarlo, porque esta es una situación mundial donde ningún país por sí solo va a poder resolver su problema, va a tener que necesariamente contar con el apoyo de los organismos multilaterales, también como el caso del Fondo Monetario. Si ellos ven que un país, aún con la situación, ha logrado manejar ciertos niveles de estabilidad, incluso ¿no crees tú que son más propensos a que sus ayudas entre comillas, porque ayudas no son, si son préstamos, vamos a aceptar, pero sí, la posibilidad de que ellos asistan con financiamiento sea más fluida? Sí, bueno, ciertamente, ahí hay dos opciones, las puedo clasificar así. Están las opciones de los organismos multilaterales, ¿verdad? Como el Banco Mundial, el BID, los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, que pueden ayudar
con una buena proporción de las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno. Pero también están los mercados financieros privados, que son más costosos, que también están atentos a la situación, cómo se está manejando, a los fines de colocar sus fondos. ¿Perdón? Para los fines de colocar sus fondos. Exactamente. Ellos van a estar mirando los riesgos que están implícitos en las decisiones que se toman en materia de política económica. Por eso yo te digo, y creo que te mencionaba esto un poco, que conjuntamente con la intervención de las autoridades monetarias en el mercado cambiario, deben darse unas señales que generen confianza en los agentes económicos, porque el gobierno se ha estado endeudando de una manera extraordinaria, dadas las circunstancias que se están viviendo. Eso está impactando también la futura sostenibilidad de la deuda. De manera que las señales que ahora también hay que enviar es comenzar a presentar una organización de las finanzas públicas, que los agentes económicos vean, bueno, estamos pasando por un trance amargo, pero el gobierno tiene un plan para que esto se haga sostenible muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno ha querido actuar unilateralmente en la solución de esta crisis, no ha querido la colaboración de los sectores nacionales, especialmente de la oposición, para manejar una situación que de hecho requiere la colaboración de todos los sectores. Estamos en medio de un proceso electoral. En ese proceso electoral va a haber un cambio de gobierno el 16 de agosto. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo ahora en materia de definir un presupuesto complementario y de todos los arreglos que están haciendo en materia de las finanzas públicas deben contar con una visión conjunta de país. Y por eso es tan importante el llamado que ha hecho el candidato Luis Abinader de que se hiciera una cumbre nacional con el gobierno. Se ha hecho, pero sin el gobierno. Con el gobierno, porque es necesario abordar estos temas y generar confianza en el futuro de nuestro país. Pedro, tú señalaste algo, yo iba por esa misma línea de introducir un elemento que no puede quedarse fuera del análisis, que es lo que tiene que ver con que estamos apenas a 30 días de un proceso electoral. Un proceso electoral que definitivamente señala claramente que habrá un cambio de gobierno. Y en ese orden, yo te digo a ti hasta qué punto, Pedro, es también importante señalar como un mensaje claro que le estamos mandando a esos inversionistas extranjeros, a esos prestamistas extranjeros, a esos organismos multilaterales, que un gobierno que entre diferente tampoco va a mantener exhibiendo una política de dispendio y de desorden fiscal como el que ha venido observando, aún a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, el gobierno actual. En esa línea, Pedro, en apenas un minuto y medio que nos queda, y discúlpame, ¿qué tú no podrías decir en ese sentido, en este minuto y medio que nos queda? Bueno, yo creo que la propuesta que está haciendo el candidato Luis Abinader son unas propuestas con sentido económico, tomando en cuenta las necesidades de la gente, tomando en cuenta que debemos preservar la salud de la gente, debemos preservar las condiciones materiales para los sectores muy vulnerables del país a través de la asistencia que debe dar el gobierno. Pero hay un mensaje ahí también, que es que un gobierno de Luis Abinader va a ser transparente, y además de ser transparente, va a tener un control del gasto público mucho más eficiente, porque va a ser un control del gasto público, primero, basado en una transparencia que está respaldada por un compromiso ético de ese candidato con el país. Es decir, él representa una opción ética desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, del crecimiento económico, fundamentarlo en variables mucho más saludables para la economía, con las reformas que haya que hacer en los distintos órdenes. Entonces,
el mensaje que se está enviando a través de la propuesta que tiene el Luis Abinader es que el equipo de gobierno está preparado para conducir las finanzas públicas con la debida frugalidad, con la debida transparencia, asignando los recursos en base a las prioridades nacionales, en base al interés del interés común, manejar la política monetaria en base a ese interés, manejar los niveles de deuda en un entorno mucho más eficiente en términos de cómo se van a utilizar esos recursos, cómo se van a invertir, garantizarle al país. Le estamos garantizando también a esos sectores financieros internacionales que este es un gobierno que va a actuar con disciplina, que va a asegurar la estabilidad macroeconómica y que va a asegurar además no solamente la estabilidad macroeconómica, sino que esa estabilidad macroeconómica pueda ser compartida por la mayoría de los dominicanos. Bueno, yo creo, Pedro, que hemos tratado en este espacio de tiempo lograr obtener la mayor cantidad de informaciones y no ha podido ser un mejor interlocutor que en el caso tuyo, con la manera tan clara como has expresado la situación en que estamos viviendo. Sin dudas, y concluyo esta parte, luego de agradecerte una vez más que estés con nosotros aquí en Sin Esquemas, vamos a tener, ojalá, la oportunidad de tenerte antes de las elecciones de nuevo, espero que así sea, de que finalmente un candidato, y lo digo ya en términos de lo que uno percibe en la gran mayoría del pueblo dominicano, que genera confianza, que genera seguridad, que genera esencialmente por encima de todo, que va a gobernar con un giro de 180 grados a como ha venido gobernándose en los últimos años. Entendemos, sin duda, que es uno o son elementos esenciales para lograr esa reinsertación, esa recuperación, el logro de volver a tener esperanzas, el logro de poder sentir uno que vamos a mejorar a partir de lo que ocurra, Dios mediante, el próximo 5 de julio. Gracias, Pedro, por estar conmigo aquí en Sin Esquemas y siempre a tu orden aquí. Gracias, muchas gracias. No esperemos que el nuevo gobierno, el próximo gobierno, tenga que tomar las medidas de acompañamiento, de relanzamiento de la economía en el segundo semestre. Hay que tomar esas medidas ahora. Tenemos que prepararnos para un segundo semestre muy, pero muy difícil. Hay sectores que no se van a recuperar todavía este año. Más del 60% del empleo formal privado ha sido suspendido y mucha de esta gente no va a poder regresar a sus trabajos. Los precios del petróleo cerraron este viernes casi en $40, que es la tasa es el precio que se proyectaba para final del año.